Para el ingreso en la plataforma CPEC debemos digitar la dirección cepec.aunap.gov.co. Este nos mostrará esta primera página y nos recomiendan que debemos utilizar para una mejor experiencia dentro del sistema los navegadores o Google Chrome o Mozilla Firefox. Para entrar entonces o iniciar sesión para el ingreso de los datos, nosotros debemos darle clic acá en la parte superior derecha en iniciar sesión. Él nos mostrará una ventana en donde nosotros vamos a digitar nuestro nombre de usuario, que pues será suministrado por los administradores del sistema, y una contraseña. Le damos clic acá en iniciar sesión y él nos mostrará entonces las diversas ventanas en donde nosotros vamos a ingresar información. Entonces está para monitoreo artesanal, comercialización, acuacultura, monitoreo industrial, monitoreo POPC, que pues no es nuestro compromiso, no deberemos ingresar información acá. Herramientas e informes, que tendremos un módulo específico para la explicación de estas dos. En este módulo nos vamos a centrar entonces en el monitoreo artesanal. Como habíamos dicho en módulos pasados, en el monitoreo artesanal o monitoreo de pesca de consumo intervienen básicamente se utilizan dos esquemas, que es el esquema de monitoreo a través de muestreo, en el cual intervienen tres formatos, que son el de captura y esfuerzo, el de actividad diaria y el de días efectivos de pesca. Y el otro esquema es el de volúmenes de pesca, que es aquel en donde nosotros no tenemos la posibilidad de encontrar información sobre el esfuerzo pesquero, es decir, son aquellos que de pronto las embarcaciones llegan a un centro de acopio o están muy dispersas las embarcaciones, es decir, no se puede tener en control de la actividad de la pesca como tal. Entonces, en ese caso nosotros ingresamos la información por volúmenes de especies de consumo. Entonces, aquí en esta ventana o pestaña del monitoreo artesanal, entonces nosotros también encontramos información sobre tallas, características socioeconómicas, censo de VPs, observaciones. Esas que les acabo de mencionar, pues no, la de censo, biológicos y tallas, pues no son el compromiso para la vigencia 2016. Nosotros nos vamos a centrar, o voy a explicarles cómo digitar información de captura de esfuerzo, actividad diaria, volúmenes de pesca de consumo, días efectivos de pesca y precios. Básicamente eso es lo que vamos a explicar en el transcurso de este módulo. Para eso pues vamos a utilizar algunos ejemplos de algún sitio de desembarco en específico. Explicaremos primero el monitoreo artesanal, el de volúmenes de especies de consumo. Lógicamente, para poder entrar tenemos que estar logueados. Esta es la primera parte que nos muestra cuando queremos ingresar un formato. En este caso, como es una prueba, entonces no tengo ningún formato creado. Entonces, cuando ustedes hayan creado un formato, aquí le aparecerá el número de registro de los formatos que usted ha creado. Cada técnico solo puede ver la información que él mismo ha ingresado. Entonces, para especies de consumo, le damos clic acá para un nuevo formato, crear nuevo, y él me enviará a esta página en donde yo voy a llenar los datos, lógicamente, que han sido recolectados o colectados en el formato de volúmenes. Entonces, lo primero que aparece acá es la fecha. Entonces le damos clic y pues seleccionaremos la fecha. Vamos a suponer que la faena se realizó el día viernes 1 de julio, entonces simplemente seleccionamos y ahí estará ubicado. Entonces, el sitio de desembarco, le damos clic y colocamos parte del nombre o el nombre completo del sitio de desembarco. Por ejemplo, vamos a suponer que estuviéramos realizando un formato de Taganga, entonces Taganga. Y posteriormente, entonces, si se dan cuenta, aquí no aparece el nombre del encuestador, que sí aparece en el formato, y es porque cuando usted se loguea aparece, o esta cuenta está asociada solo a usted. Entonces, para ingresar información de la captura, le damos clic. Si se dan cuenta, aquí hay varios botones, uno que dice más
que es para agregar nueva información, un lapicito, que es el que nos permite modificar algún dato de la fila, es decir, para edición, y pues esos son los únicos que están disponibles para los técnicos. Los técnicos no pueden borrar registros y no pueden hacer ninguna otra cosa sino que adicionar y simplemente modificar, y algunas observaciones que pueden colocar del registro mismo, y cuando una vez haya terminado de ingresar toda la información le dan clic en guardar. Entonces vamos a suponer que vamos a llenar un registro, entonces le damos a clic en más. Él preguntará por la especie y todos los datos que aparecen en el formato. Entonces vamos a suponer que la especie, si se dan cuenta, miren que aparece nombre científico y nombre común de la especie. Entonces usualmente usted va a tener el nombre vulgar o el nombre común de la especie. Vamos a suponer que sea el pargo amarillo, o bueno, cualquier pargo en realidad, es un ejemplo. Vamos a poner el pargo rayado Lujano sinagris. Vamos a suponer que pues el peso en kilogramos de esa especie fueron 5.5 kilogramos. Entonces aquí es importante tener en cuenta que cuando voy a escribir números decimales, la separación siempre debe ser con puntos, es decir, no voy a utilizar comas para decimales, sino puntos. 5.5 kilos. La zona de pesca entonces fue el sitio donde el pescador fue a obtener la faena. Vamos a suponer que haya sido en un sitio cualquiera en Santa Marta. Vamos a suponer que sea kilómetro 3 frente a Sabanilla, en Cartagena, en Barranquilla, y que el precio de ese pargo sea el kilo en 10.000 pesos. Entonces en los miles tampoco hay que colocar puntuación de ningún tipo, se escribe el número 10.000. El número de individuos sí está disponible. Vamos a suponer que capturaron 15 ejemplares que pesaron los 5.5 kilogramos, y el método de pesca con el cual se capturó, digamos que haya sido con red en mayo. Entonces usted simplemente red en mayo, trasmayo, ¿sí? Selecciona la forma de presentación. Entonces vamos a suponer que haya llegado eviscerado y que el lugar del destino sea Santa Marta, por ejemplo. Entonces una vez usted haya consignado toda esa información, le da a guardar acá. Cuando usted da a guardar acá, aparecerá en la grilla de la información de la captura. De esta misma forma va a agregar la información que tenga en el formato. Es decir, vamos a suponer que hayamos capturado otra especie o que se haya tomado información de otra especie. Vamos a suponer que es la cojinoa, ganan crisos, que el peso total haya sido 10 kilogramos, que la zona de pesca digamos la misma, que el precio por kilogramo de eso es 7.500 pesos, que hayan sido 20 individuos, que el método de pesca haya sido la misma red de malle, y que la forma de la presentación sea entero, y el lugar de destino Santa Marta. Vamos a suponer que sean solo esos dos registros, le damos guardar, le damos acá cerrar, y así podemos llenar entonces todas las especies que tengan estos formatos. Una vez hayamos ingresado la información de toda la captura desembarcada, y si no tenemos ninguna observación, porque aquí en la observación podemos poner, escribir cualquier cosa, digamos que no tenemos observaciones, le damos guardar. Cuando nosotros le damos guardar, el programa nos debe arrojar un número de registro. Ese número de registro, que es el que aparece aquí abajo, si lo ven, ese número de registro que aparece acá es el que usted debe consignar o debe colocar en el formato físico, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso, usted guarda el formato e inmediatamente lo guarde. Entonces este número de registro lo escribe aquí. Este número de registro nos servirá para posteriormente hacer modificaciones, porque es posible que se hayan cometido errores de digitación, como por ejemplo haber escrito comas en decimales, que no se puede hacer. Los decimales siempre se separan con puntos, o haber escrito un punto en un valor de miles, que tampoco se puede, ¿sí? El valor de precio se da en miles, pero no se colocan puntuaciones de miles. Y repito, qué pena que lo diga tanto, no se colocan comas para separar decimales, sino que se colocan puntos.
Entonces, cuando usted ha ingresado el formato, si usted le vuelve a dar acá, le dice regresar a la lista, le mostrará el formato que ya usted ha digitado, ¿sí? Entonces, si usted observa acá, ahora bien, vamos a suponer que usted ya digitó el formato, que recuerden que correspondió el registro número 66.542, el que anotamos en el formulario físico. Y supongamos que pues, el analista o el supervisor se dio cuenta de que usted cometió un error al ingresar la información. Entonces, ¿cómo hace usted para corregir esa información? Entonces, lógicamente usted tendrá muchos registros acá. Aquí tengo solamente uno porque solo he iniciado uno en el ejemplo. Usted selecciona el registro o bien le da doble clic y él le mostrará ese registro, o pues simplemente lo selecciona y le da clic acá en la parte inferior que modifica la fila seleccionada. Entonces, fíjense que le di doble clic y él me mostró entonces el formato, el 66.542, con la información que se había digitado previamente. Si ven, para las dos especies que teníamos y con toda la información. Entonces, si yo quiero editar cualquier información que tengo consignada en información de la captura, que es básicamente donde se cometen los errores, entonces yo le doy, selecciono, digamos, la especie que quiero corregir y le doy clic acá donde está el lapicito, y ese me va a permitir a modificar esa fila. Es decir, miren que me muestra la misma información que había consignado, pero vamos a suponer que la información no era la zona de pesca, era el error, no era frente a Sabanilla, sino que era en otro sitio. Entonces simplemente yo le doy clic, ¿verdad? Y escribo el nombre de la corrección del sitio, ¿ok? Y le doy guardar nuevamente. Y pues debo darle guardar al final y él entonces guardará en la modificación. Las modificaciones, también hay una forma de saber quiénes modificaron y cuándo modificaron. Entonces, de esa forma yo puedo modificar la información. Cualquier duda que tengan sobre el manejo de los formatos, deben hacérsela saber al supervisor que ustedes tienen. Entonces, de esa forma vemos cómo se puede editar, cómo se ingresó la información de el formato de volúmenes de especies de consumo. Para salirse del módulo, entonces simplemente le damos clic en la parte superior en donde dice cerrar sesión y listo, hemos cerrado la sesión. En el próximo módulo entonces daremos cómo se ingresa la información de los formatos que tienen que ver con el muestreo, es decir, captura y esfuerzo, días efectivos de pesca y actividad diaria.